Sobre parámetros fisiológicos de crecimiento y desarrollo en plantas de rábano sometidas a baja radiación. Bueno, entonces, pues un problema principal actualmente es sobre el cambio climático y cómo nos afecta a todos y a las plantas también. Entonces, como vemos, hay efectos sobre la alta acumulación de aerosoles en la atmósfera, por lo que impide que la luz llegue en todas las ondas a las plantas. Por ejemplo, también está la alta nubosidad que nos enfrentamos a los fenómenos existentes en el trópico, que son los fenómenos de la niña. Entonces, pues hay una alta acumulación de nubes, lo que impide que la radiación llegue a un nivel óptimo dentro de las plantas. Bueno, entonces, como medida, tenemos aquí la variedad de Crimson Giant de Raphanus sativus. Entonces, pues nosotros establecimos 4 tratamientos, de los cuales tenemos bajo, sin sombra y sin paclo, con sombra y con paclo, sin sombra y con paclo, que son, perdón, sí. Bueno, entonces tenemos aquí con los palitos rojos, tenemos aquí el control, que es el sin sombra y sin paclo ultrasol. Bueno, aquí tenemos en siguiente instancia el control de la luz, que es sin sombra y con paclo ultrasol. En siguiente medida tenemos aquí con el palito azul, con sombra y sin paclo ultrasol. Y aquí tenemos en última medida, el último tratamiento que está con el palito verde es con sombra y con paclo ultrasol. Bueno, empezando. Ya voy a eso, profe. Entonces, el paclutrazol es un inhibidor de la fitohormona giberelina, la cual está implicada en el crecimiento y desarrollo, bueno, el crecimiento de las plantas, la elongación. Entonces, pues, lo pensamos en esta medida porque se ha encontrado, se ha registrado que el paclutrazol hace un cambio en la distribución de la parte aérea y la parte de la raíz tuberosa, lo que implica que hay una menor expansión foliar y también el crecimiento del peciolo es menor, por lo que implica que estos fotoasimilados utilizados para realizar esa morfogénesis de la planta, pues han utilizados también a nivel de la raíz tuberosa para capturar y bueno, para el llenado de la raíz tuberosa. Bueno, Bueno, primero voy a iniciar con el diseño que se estableció. Se estableció un factorial con 2 niveles, ya los había especificado mi compañero, no me hizo falta. Tenemos organizado por orden fisiológico, lo establecimos como un bloqueo para llevar también un control sobre los datos. Bueno, y también algo que le falta a mi compañero es que para el tratamiento de sombra se utilizó una malla que creemos que está alrededor del 70% de reducción de la radiación. Adicional a esto, tenemos como control también en la sombra, tenemos un control en la sombra, perdón, para establecer el efecto del paclobutrazol con el paclobutrazol y sin el paclobutrazol. Ya. Bueno, prosigo. Entonces, como tal, lo que queremos nosotros evaluar son los efectos fisiológicos a nivel de crecimiento y desarrollo que se pueden presentar con los tratamientos. Hasta el momento en la literatura se ha encontrado que el inhibidor de giberelinas, que es usado en el caso para aumentar peso de raíz tuberosa y disminución de peciolos, se ha visto más que todo que bajo estrés de baja radiación. Nosotros queríamos evaluar qué pasaría especialmente en estos 2 tratamientos cuando se utiliza y no se utiliza
inhibidor. Porque ¿qué pasa cuando no se utiliza el inhibidor? En el caso de esta planta se verá efecto de fotoinhibición, por lo cual hay elongación en los peciolos y disminución en la raíz tuberosa. Entonces, aquí viene nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis era que, según lo encontró de la literatura, la raíz tuberosa era capaz de aumentar de peso y de volumen y disminuir el tamaño de los peciolos. Dale, güey. Chicos, güey. Es comprender que hay un desbalance en las hormonas, que son Ok, por si acaso para mencionar unos cuantos detalles adicionales con respecto al experimento desarrollado, hay que tomar en cuenta que principalmente el sustrato se compone principalmente por turba y algo de cascarilla para disminuir la pérdida de agua durante los periodos en los cuales no regamos. Algo también a tomar en cuenta es que para la fertilización, utilizamos una sustancia llamada Nutriponic, la cual utilizamos como principal componente para el crecimiento de las plantas en una cantidad de alrededor de 16 mililitros en diluciones constantes de alrededor de 5 fertirriegos, aunque pues en esta situación pasó pues un pequeño evento, el cual mencionaremos próximamente, que es también parte de las razones de la sintomatología que pueden observar en los tratamientos presentados. Y bueno, como a manera de aclaración, pues este síntoma que había explicado mi compañera se puede confundir muchas veces con el fitotropismo, fototropismo, perdón, que es la búsqueda de la planta de luz, ¿no? Sin embargo, pues como la mantenemos completamente en un sombreado pues constante sin fugas de luz, a este síntoma se le llama evasión del sombreado, por la cual pues las giberelinas y auxinas actúan y tienden a desarrollar más los peciolos y la elongación foliar, en búsqueda de pues tratar de captar mayores fotones y pues tener una mayor concentración de estos. Y bueno, a manera de las variables que ya hemos tomado y que llevamos ya 2 muestreos, una de las primeras variables y una de las más importantes es el contenido relativo de clorofilas, ya que nosotros esperamos que en las plantas con tratamientos con paclobutrazol las clorofilas estén más concentradas en cada una de sus hojas, ya que en las plantas que no tienen este tratamiento, al tener mayor elongación y mayor tamaño en las plantas, van a tener una menor cantidad de clorofilas. Sin embargo, en los muestreos que hemos tomado, hemos visto que el paclobutrazol, en las plantas con paclobutrazol... ¿Qué tal si nos recuerdan cuáles son los tratamientos? O sea, perdón. Bueno, Cotrol, a ver. sol. Estas que son de palito verde, estas tienen paclobutrazol y se encuentran... O sea, ¿cuáles son las que están en radiación? Bueno, que están allá afuera, control. estas que están a este lado, amarilla y roja, están en el sol, a luz plena. Afuera. Bueno, afuera, no a luz plena porque pues igual estamos bajo un invernadero. Aquí tenemos las que están bajo sombreado, ¿sí? Aquí podemos ver claramente pues el efecto de la Ahora, evasión del dentro de sombreado, esas hay 2. donde, sí, dentro de estas tenemos las que tienen paclobutrazol y las que usamos como control. Estas pues se les puede ver un poco pues la evasión del sombreado y la elongación del peciolo y el elongamiento de las hojas a comparación de las plantas control que tenemos pues a la luz plena. Y pues de igual forma se puede ver cómo el paclobutrazol logra inhibir las giberelinas y evitar la elongación sobre Pero todo. los tratamientos luego tienen que ir por las variables en orden. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, y aquí tenemos los controles que pues claramente se ven bien relativamente a comparación de las demás, donde también tenemos una elongación de los peciolos y elongación de las hojas como tal.
Y en estas que les aplicamos paclobutrazol también podemos encontrar pues la disminución del tamaño, y aquí en las plantas, en las hojas, sobre todo en las jóvenes, se ve un arrugamiento. Este arrugamiento también se lo atribuimos al paclobutrazol, sin embargo no completamente, ya que tuvimos un par de deficiencias que más adelante van a ser explicadas. Bueno, retomando con los valores del SPAD, pues mis compañeros estén un poco más claros. Bueno, también hubo como una inconsistencia en nuestras medidas, porque bueno, el SPAD se supone en la literatura se encuentra que hay mayor concentración de SPAD en los niveles que están, bueno, en los tratamientos que están bajo la sombra. Mayor contenido relativo de clorofilas bajo los tratamientos de sombra. Sin embargo, se encuentran como similares y aún bajos respecto a los que están sin sombra. Esto es curioso, ya que, pues, si podemos ver acá en estas plantas, existe como un mayor tono verde, entonces, por ende, hay como un mayor contenido relativo de clorofilas. Es extraño, pero, o sea, hay un cambio entre lo que está sin paclo, a pleno sol, y sin sombra, y sin paclo, sin sombra y con paclo, sin sombra también. El de sin sombra tiene mayor contenido, sin sombra y con paclo tiene mayor contenido de clorofilas, contenido relativo de clorofilas. Sin embargo, en estas dos no se encuentra una diferencia significativa. Quisimos evaluar esta variable, ya que pues es significativo el contenido de clorofilas, debido a que la planta bajo la sombra necesita asimilar mayor cantidad de luz para poder realizar los procesos fotosintéticos. Vale. Podemos ver que hay diferencias en el crecimiento, y esta la podemos ver por la escala BBCH, ¿no? Entonces, tenemos que las plantas que van, digamos, más adelante en su crecimiento, en la escala BBCH, Es crecimiento, hermano. A veces perdón, desarrollo, sí. Digamos, van más adelante que todas las demás, y las que están bajo el tratamiento de paclobutrazol están en una escala inferior a los controles. En cuanto al funcionamiento, el funcionamiento del paclobutrazol en la planta, nosotros esperamos que, como dijo mi compañero anteriormente, el contenido relativo de clorofilas aumente, y también que la relación fuente-vertedero sea modificada y se favorezca el llenado del fruto. Esto debido a que se inhibe el crecimiento y la elongación de las células de las hojas, por lo cual podemos ver un menor tamaño, lo cual incidiría a su vez en los pesos secos de la parte aérea y en la longitud de la parte aérea, que lo podemos ver en los tratamientos de paclobutrazol. Por otra parte, en cuanto a la relación fuente-vertedero, tenemos que se favorece el llenado del fruto de la raíz tuberosa, esto debido a que las células del xilema se engrosan, y también porque al haber una reducción del área foliar y hay una alta tasa de fotosintética, permite que se acumule mejor el almidón pues en el órgano de interés, que pues sería la raíz tuberosa. Bueno, para adicionar en los datos que hemos encontrado hasta el momento en los dos muestreos, un minuto. sí, en los muestreos hemos encontrado lo siguiente.
En cuanto a contenido relativo de clorofilas, es algo curioso, pero ante mayor estado fisiológico en las plantas que están bajo sombreado, se necesita, hay un menor contenido relativo de clorofilas debido a la distribución. Añadiendo a esto, en los tratamientos control, como el que tiene paclobutrazol sobre sol, aumenta el peso tanto del área foliar como de la raíz tuberosa. Y hemos observado, además de eso, que el paclobutrazol ha tenido un efecto retardante, como se podrá observar en las plantas que tienen tratamiento bajo sombreado, bueno, que también el sombreado atribuido en este caso, porque, digamos, en los efectos con paclobutrazol, tanto las plantas que están bajo sombra y que están bajo luz tienen una menor peso frente a sus respectivos controles en luz y en sombra. Entonces, a modo de conclusión. Bueno, a modo de conclusión podríamos decir que parcialmente nuestra hipótesis está siendo denegada por los recientes muestreos tras los tratamientos posicionados, ante lo cual pues se propone una tercera cuestión, que fue una situación que fue con la fertilización, la cual podría atribuir parte de las sintomatologías presentadas acá en los tratamientos que pueden observar. Pero si tuviera que decir de una manera de síntesis en base a los muestreos que hemos estado haciendo, es que la raíz tuberosa no parece tener una mejora con el uso de paclobutrazol en una situación de sombreado. Por favor, iniciamos con las preguntas. ¿Por qué creen que la sintomatología que se observa de la Pásale, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué le atribuyen la sintomatología de las plantas a un error de pronto en la fertilización? Ok, esto es un poquito curioso, bueno, también es un poco divertido, pero lo que ocurrió es que parcialmente durante la fertilización, ya que nosotros utilizamos una sustancia llamada Nutriponil, la cual hay que diluirla en una cantidad exacta y aplicarla en medidas durante un fertirriego de un par de días con diferencia. Lo que ocurrió es que utilizamos pues bastante, para un solo fertirriego utilizamos un poco, bueno, bastante más del Nutriponil necesario para la fertilización. Entonces, como podrán ver, gran parte de las plantas habrán perdido su altura, y esto es principalmente por una toxicidad de sales. Ya esto se le debe atribuir. En el caso de los controles, que son este y este, la planta se alcanzó a recuperar. Pero, ¿qué pasó con el paclobutrazol? El paclobutrazol, en vez de ayudar de hacer que la planta continuara con un sano desarrollo, hizo que se presentaran esta clorosis en el borde de la hoja, que aunque en baja radiación el efecto se ha disminuido en las plantas que fueron expuestas a máxima de radiación, se vio intensificado este efecto. ¿Por qué crees que pasa eso? Qué pena. Me adelanto. Disculpa. Sí, tranquilo. A ver, revísame para que Darío pregunte exactamente. Bueno, muchachos, ¿por qué crees que se evidencia esa sintomatología de clorosis en el borde de las hojas para parece ser este tratamiento? Sol compacto. Voy a tomar el micrófono porque voy a empezar a hablar al respecto del tema. Hay varios, como había dicho mi compañera, tuvimos un error durante las fertilizaciones y esto pues en el sustrato generó un exceso de sales, lo cual digamos por el tratamiento del paclobutrazol, al detener pues
el crecimiento, la división y la elongación de las células, pues hubo una acumulación, la cual pues fue tóxica para las plantas, y esto se debe a la corriente de ¿Cuál transpiración, es la a la, forma de aplicación? bueno, si se llama así, la corriente de transpiración, que, ¿cómo? No. Pues que va, digamos, del peciolo a la punta de las hojas. A eso se lo atribuye. Compañeros, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la forma de aplicación del baclobutasol? Bueno, la literatura hay dos métodos, uno es foliar y el otro es a nivel de sustrato, y nosotros utilizamos 25 milimolar de paclobutrazol a nivel de sustrato. Bueno, lo diluimos y lo colocamos con una jeringa alrededor de la planta. Okay. ¿Han realizado mediciones de conductividad eléctrica Eso lo íbamos a hacer hoy, es lo que pero... vamos a hacer en el próximo muestreo. Porque es que se vieron los síntomas hasta esta semana, que después de que hicimos el segundo empezaron como a verse más marcadas? sí, con esos síntomas más enfermos, fue por eso. ¿Han realizado algún tipo de medición sobre la cantidad de agua, solamente de agua, que se está aplicando en cada uno de los tratamientos? ¿Es diferencial, me refiero? Sí. O... Bueno, sí cambia. Pues sí, nosotros tenemos como unas plantas de control que las pesamos y medimos lo que han perdido día a día. Qué pena. Por partes, ¿cierto? Mira, Es decir, tenemos- por tratamientos. Por tratamiento tenemos... Con sombra y También, sin sombra. Por tratamiento tenemos en los tratamientos que están aquí en el exterior, tenemos 2 plantas control por tratamiento. Pero para el sombreado besamos las plantas pesamos las plantas antes de regarlas para saber cuánta pérdida han tenido, que son las plantas control. Y en base a eso analizamos y promediamos dentro de las plantas que están fuera y hacemos otra vez este proceso entre las plantas que están dentro, porque el requerimiento de agua es distinto. Por ejemplo, en los últimos días las plantas que han estado bajo sombra solo han perdido 20 mililitros, mientras que las que están aquí en el exterior han perdido 40 porque ha aumentado mucho la evapotranspiración, y en los últimos días hemos tenido temperaturas de entre 15 y 18 grados. Sí, pues iba a añadir que, digamos, este es el efecto también de la polisombra, que crea su propio microclima, y esto disminuye lo que es la evapotranspiración comparado a las que están, pues, digamos, a plena luz bajo el invernadero. Entonces, pues sí, cada una tiene su riesgo, digamos, diferencial.